revocar. Pero inmediatamente cuando dijo revocar, pero después inmediatamente dijo que no cuando era usó la revocar, expresión sino que no iban a revocar, votar dijo, por ellos. claro. Por eso le digo, Néstor, preocupémonos más que por los discursos ventejulieros. Me alegra esta vez estar con Felipe. Preocupémonos por los actos administrativos que ahí sí estás pidiendo, como el que pidió el martes, ¿no? Nacionalizando parte de la salud. Ese sí. Toda la oposición, en vez de estar trinando ahí, horror, Bolívar, me alegra estar Diego Chávez, con no, vayan, monten un grupo de abogados serios, los discursos, cojan los actos administrativos y acudan a la justicia y demándenlos. Bueno, Felipe, en esa... El problema no es lo que Petro está diciendo, porque mientras él está diciendo lo que está diciendo, como buen charlatán, están expidiendo actos administrativos, esos sí. O sea peligrosos. Que no es tan charlatán, porque están mientras tanto haciendo todos los cambios por debajo de la mesa. Hay dos maneras de leerlo. Claro, y María volándose Consuelo. La institucionalidad y al Congreso. Lo que dice y lo que hace, yo lo que sospecho es que una cosa va de la mano con la otra. Lo que hace es peor. Yo no quiero minimizar la pugnacidad verbal del presidente en su discurso de ayer. Preparémonos para que aumente el volumen en esta campaña de consulta, porque le está dando resultado. En la encuesta Inbamer, el presidente sube en favorabilidad porque radicalizar el discurso, justamente, y yo en esto insisto, por la torpeza de los senadores que hundieron una reforma laboral que no convertía a Colombia en un país comunista, que le pagaba unos recargos nocturnos y dominicanes a los trabajadores, punto, no hacía mayor cosa. Pero por hundir eso le están dejando todas las banderas sociales a un hombre profundamente radical y que no representa de la mejor manera los intereses sociales de este país. Son las 9:02 a.m, el presidente Petro y su discurso de ayer. Tenemos, a propósito del gobierno, noticia de última hora sobre carros desde Estados Unidos y sobre papitas fritas y de toditos desde Colombia para Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. En Argentina se sacude el ambiente en los últimos minutos. Tienen informaciones alrededor de que el juego entre Argentina y Colombia por las eliminatorias, que será el 10 de junio, se jugaría en el más monumental, en la casa de River Plate. Pero la noticia es que se haría a puerta cerrada. Recuerde que Colombia jugará frente a Perú, primero en Barranquilla, el día 6, el viernes 6, y luego se desplazará nuestra selección hacia Argentina para jugar en Buenos Aires el día 10. Cerrando esa doble jornada. ¿Cuál es el motivo, la razón, el tema que inquieta a los argentinos? Los cantos y actos racistas que se dieron en el clásico Argentina-Brasil. Y ya tiene información Argentina de que la Conmebol, que anda con absoluto rigor, controlando, sancionando todo tipo de acto racista o violento en los estadios de nuestro continente, anunciaría en las próximas horas ese castigo para Argentina. Así que hay convulsión en Argentina y hay una gran... 9:03 a.m, hay un pronunciamiento a esta hora de Covimar, que es la concesionaria Nueva Vía al Mar, una compañía del grupo Aval que se encarga o que se ganó en algún momento el proyecto 4G Mulaló-Lobo Guerrero, proyecto que no se ha podido ejecutar, ha venido presentando retrasos, hay una fuerte discusión entre el gobierno nacional y este concesionario, inclusive cuando el presidente Gustavo Petro se refiere por ahí en sus discursos, ya que hablamos de discursos, a que hay unas platas guardadas en fiducias y que no las podemos utilizar y que estoy mirando cómo sacar esos recursos para inclusive, por ejemplo, comprar vacunas contra la fiebre amarilla, se refiere a proyectos como estos. Pues este es el pronunciamiento de este concesionario. Dice en algunos puntos lo siguiente: primero, en los contratos de cuarta generación, como el suscrito entre la ANI y Covimar, la retribución del concesionario está condicionada, conforme a una ley del 2012, a la verificación de la disponibilidad de la infraestructura. Segundo, como es de público conocimiento, en el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca, esto no ha ocurrido. Por esa razón, los recursos depositados y que se encuentran en el patrimonio autónomo, que son recursos por 2,2 billones de pesos, pertenecen al proyecto y su utilización solo puede ser definida por la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, entidad del gobierno. Y dice, el concesionario no puede disponer de estos recursos. Tercero, en la búsqueda de una solución definitiva que le permita al Estado disponer de estos recursos, Covimar ha solicitado en múltiples ocasiones la terminación y liquidación del contrato de concesión. Estas solicitudes se han realizado en más de 30
30 reuniones. El quinto punto dice lo siguiente: no obstante, la ANI ha optado por dilatar una definición que permita al Estado utilizar los recursos destinados al proyecto. En síntesis, dice este concesionario que si el gobierno, mejor dicho, que la solución está en manos del gobierno para poder disponer de esos recursos, si acelera trámites, por ejemplo, para que se cancele este contrato. Información económica con la que amanecemos. 9 de la mañana, 5 minutos. Hay una noticia urgente. Volvió a temblar en esa zona sur, muy sur de Chile y de la Argentina, en el estrecho de Magallanes, en el mar de Drake. Tan grave es la situación que el presidente Boric está ordenando evacuaciones en esa zona al sur, en el límite con la Antártida. Desde Santiago de Chile, a esta hora, Tamara Aranda. Sí, ¿cómo estás, Néstor? Muy buen día. Esta es información, por supuesto, del momento, porque se registran estos sismos con características de terremoto justamente en la región de Magallanes y la Antártica chilena, específicamente en Puerto Williams. De acuerdo a la información preliminar, este primer y gran terremoto tuvo una gran magnitud de 7,8 grados Richter, con una profundidad de 10 kilómetros a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams. Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta hasta Desastres, que es justamente esta entidad a cargo de emitir las alertas preventivas, advierte de un eventual tsunami. Se está llamando justamente a evacuar toda la zona costera y el borde costero de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Está hablando en estos precisos momentos Miguel Ortiz, el subdirector de gestión de emergencia. Pasemos a escuchar. Hora continental 10:35. Lo que indica que para la hora de la región de Aysén y Magallanes, esta hora sería las 11:35. Así sucesivamente, las horas que le voy a ir indicando se aumenta para la región de Magallanes. Hora continental Antártica de la base O'Higgins, 11 horas, Caleta Meteoro 12:49, Puerto Williams 13:50, Puerto Natales 18:14, Puerto Edén 20:07, Punta Arenas 01:25 y Bahía Gregorio a la 1:26. De igual forma, según lo que hemos conversado ya con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Armada, 11 personas ya han evacuado del territorio chileno antártico. Hemos ya mantenido comunicación. Bien, ahí escuchábamos entonces a Miguel Ortiz, subdirector de gestión de emergencia. Recordemos también que a través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gabriel Boric, escribió que se llama a evacuar todo el borde costero en toda la región de Magallanes, que en estos momentos el deber es prevenir y también hacer caso a las autoridades. Hay un COGRID regional y nacional que ya ha comenzado, que todos también los recursos del Estado están a disposición. Lo reiteramos entonces, este terremoto de 7,8 grados Richter que se registra en la zona más austral de Chile con riesgo de tsunami. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado mayores daños en la región y hasta el momento tampoco habría personas afectadas, Néstor. Sí, Tamara, eso le quería preguntar. Primero, creo recordar que el presidente Boric es de esa zona, el presidente Boric es de Magallanes, ¿no? Exactamente, tenemos que recordar también que la ciudad natal del presidente de la República, Gabriel Boric, es Punta Arenas, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Vale. Por supuesto, toda su preocupación está puesta ahí en la zona más austral del país. Las alertas son de tsunami, pero estas islas son muy poco habitadas. De momento, Tamara, ¿hay algún reporte de daños? ¿Hay algún reporte de que se está gestando un tsunami? Es que al parecer esto se habría provocado más bien en el mar. Entonces las personas que estaban en la región, los habitantes, no habrían sentido tan fuerte este terremoto. Entonces ellos, la verdad es que han mantenido bastante bien la calma y se está siguiendo justamente la orden de todas las autoridades, que es evacuar la zona del borde costero para así evitar daños. Esta zona igual es bastante plana, por lo que el riesgo del avance del agua y del tren de olas que está programado aproximadamente para las 11:35 de la mañana va a ser, podría ser bastante catastrófico si no se tomaran las medidas preventivas necesarias. Pero justamente es lo que se está haciendo, llamar a evacuar a toda la gente que vive y que habita el borde costero de la región de Magallanes hacia las zonas, por supuesto, más altas, para evitar cualquier tragedia y una mayor afectación ahí en la zona más austral. Sé que la rueda de prensa del presidente Boric y de la gente de emergencias allí está en desarrollo, pero ¿ya hay algún cálculo de cuántas personas tendrían que evacuar?
Hasta el momento todavía no, pero esa es información, por supuesto, que se va a ampliar cuando se den ya las vocerías correspondientes, tanto por parte de Senapred, que es este servicio de emergencia que se activa cada vez que hay una catástrofe natural, como por ejemplo un sismo o un terremoto, y ahí se van a entregar ya mayores detalles de el número de afectación, de daños en el caso de que los hubiera, y por supuesto puede pasar ya en el futuro cuando comience y llegue este tren de olas que está programado para aproximadamente, les mencionaba, 11:35 de la mañana. Sí, serán 9:35, es decir, dentro de 25 minutos. Para ustedes, Tamara, para ustedes, para nosotros, los chilenos, ¿qué es un tren de olas? Que es una expresión con la que no estamos familiarizados en Colombia. Claro, el tren de olas es una masa de agua que ingresa a medida, o sea, el sismo es un movimiento que va generando, claro, ondas, y estas ondas se reflejan en el mar, y el mar empieza a hacer estas grandes masas de agua que empiezan a ingresar en diferentes horarios. Nosotros igual tenemos una cultura bastante relacionada y vinculada. Ya conocemos cómo funciona todo esto. Lamentablemente en Chile se han registrado bastantes tsunamis. Afortunadamente la gente suele mantener la calma, suele reaccionar bastante bien. Se hace, por supuesto, siempre el llamado a llevar consigo en el momento de las evacuaciones a sus mascotas, sus remedios. La mayoría de la gente está familiarizada con esto, entonces suele recomendarse también tener una mochila, un kit de emergencia con los servicios básicos, así que por supuesto que esas son conocimientos que ya tenemos inculcados todos los chilenos con esta cultura de los sismos, que estamos bastante acostumbrados aquí. Chile es un país bastante sísmico, entonces solemos mantener bastante la calma ante estas situaciones, pero un terremoto por supuesto que viene a remecer todo lo que uno está haciendo en la vida cotidiana, y tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y moverte a las zonas más altas para evitar, por supuesto, que Tamara, ingrese el agua. Sí, dígame. Una pregunta final, porque en Argentina, también en esa zona, bien al sur de Argentina, están en lo mismo, en Ushuaia, que es una de las ciudades más grandes que queda allí en la Tierra del Fuego, y ustedes tienen Punta Arenas y tienen esas islas. Están trabajando en este momento ambos gobiernos, me imagino, Chile y Argentina, en algún plan de evacuación, que no me imagino cómo es evacuar miles de personas que viven en estas relativamente pequeñas islas. Claro, justamente ahí es donde ingresa esta acción de la Armada de Chile, que ellos también están ya más en la zona austral. Cuando la situación pasa el mar, lo toma la Armada. En tierra está la Policía de Investigaciones, que actúa como llamar al orden, Carabineros de Chile también. Por supuesto, ¿no?, que dentro de los próximos minutos, cuando se entregue esta vocería oficial, ahí se van a entregar más detalles de cómo se va a relacionar Chile con Argentina, las decisiones que se van a estar tomando, porque lo más importante ahí es evacuar a las personas que podrían estar eventualmente en un riesgo de verse afectados con este tsunami. Es Tamara Martínez esta mañana reportando desde Chile sobre la emergencia. Repito, un terremoto grande, o en realidad dos, que se han sentido esta madrugada, una situación de crisis que ha generado esta alerta de tsunami, del cual todavía no hay confirmación. Están ordenando evacuar en este momento toda la costa del Pacífico. Tamara Aranda, desde Santiago de Chile, un gusto saludarla, Tamara. Gracias por estos minutos. Que estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias, buen día. Y cuídense ustedes, 9:14 en Mañanas Blue. Bajan las tasas de interés en el país y baja también el desempleo en Colombia. Dupleta de indicadores económicos a la baja, por un lado con una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República, que amanecen hoy al 9.25%, tras una votación que fue unánime y que se convierte en el primer ajuste en lo que va corrido de este año. Todo eso cortesía y gracias a una inflación a la baja que cayó al 5.1% anual en el mes de marzo y que se encarrila nuevamente en la senda descendente. También a la estabilidad en la tasa de cambio, que ronda los 4.200 pesos y que por esa vía reduce mayores expectativas inflacionarias, así como al aumento en el consumo de las familias colombianas, todo lo cual llevó a una reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República, como reducción también en las cifras
de desempleo, que según el DANE bajó al 9.6% para el mes de marzo, el mejor dato desde hace 10 años, desde marzo del año 2015, no obstante con un gran punto rojo y con un enorme asterisco, toda vez que la gran cantidad de empleos recuperados, el 59%, fueron a cargo de personas que trabajan por cuenta propia, que son principalmente quienes trabajan en la informalidad y en el rebusque, para un total de 621.000 nuevos puestos de trabajo en esta condición dentro del millón que fueron recuperados en el mes de marzo. El presidente Gustavo Petro no mencionó ni una sola vez a las víctimas que deja el plan Pistola del Clan del Golfo, ni una sola referencia a los homicidios sistemáticos, aunque él repitió en varias oportunidades que era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Van 29 entre policías y militares asesinados en lo que va de este mes, que ya culminó, de abril, y las últimas víctimas están en Antioquia, donde han extremado las medidas de seguridad, restringiendo, por ejemplo, las vacaciones cuando se trata de zonas donde delinquen los herederos de Otoniel. La situación más crítica es en Antioquia, donde en las últimas horas condecoraron a policías, entre ellas mujeres, una guayú, por su valiente reacción. Salieron en pijama incluso a defender a sus compañeros, pero también en Córdoba, donde van entre estos dos departamentos 83 capturados, y es allí donde se va a intensificar la operación Agamenón, golpeando por un lado las finanzas e intensificando el ofrecimiento de 4.000 millones de pesos por las cabezas de esta banda criminal que se dedica exclusivamente al narcotráfico. Una de las cabezas es alias Chiquito Malo. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana habla de la autorización para que miembros de la fuerza pública puedan llevar su arma de dotación a sus casas. Y hablando de los Estados Unidos, finalmente el Ministerio de Transporte emitió la resolución que aplaza, que posterga la entrada en vigor de la restricción de importación de vehículos desde los Estados Unidos, una restricción que ha sido el motivo de la protesta de los Estados Unidos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que en medio de la guerra comercial y la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el Ministerio de Transporte aplazó la entrada en vigencia de nuevos reglamentos técnicos sobre vehículos y autopartes para el mes de septiembre. Según la resolución que firmó el Ministerio del Transporte el miércoles, el reglamento sobre llantas para motocicletas debe entrar a regir el 16 de septiembre, el que aborda los sistemas de frenado el 30 de septiembre y el reglamento sobre llantas para otros vehículos el 30 de septiembre. No se menciona en esta resolución directamente que sea por el tema de Estados Unidos, sino porque las entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio quieren más tiempo para fortalecer sus capacidades de vigilancia. Sin embargo, es evidente que Estados Unidos y la tensión comercial son lo que motiva esta tensión. ¿Por qué este tema es importante? Acuérdese que por este asunto de la reglamentación de vehículos, una durísima carta del gobierno norteamericano hablando incluso de acciones coercitivas inmediatas si Colombia suspende la compra de vehículos norteamericanos. La exigencia fue calificada como una barrera comercial por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Los colombianos ya no podrán importar vehículos y piezas automóviles fabricados según los estándares de los Estados Unidos, debido a una nueva relación del Ministerio de Transporte que quieren que todos los vehículos que entren a su país tienen normas de la Unión Europea. Esa fue la razón por la cual comenzaron las protestas. La regulación originalmente comenzaría a regir hoy 2 de mayo, pero con la resolución del miércoles, pues se aplazó para septiembre. Está en Colombia, o estuvo en Colombia a comienzos de la semana, Daniel Watson, representante adjunto para el hemisferio occidental de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, para hablar no solo del tema de los autos, sino más importante del tema de los aranceles, porque desde el pasado 5 de abril, todos los productos colombianos, con la excepción del petróleo y el oro, pagan un arancel del 10% como parte de las políticas comerciales de los Estados Unidos. En estas negociaciones, Colombia no solo está cediendo, sino también pidiendo, muy concretamente la petición es un mayor acceso a los productos agrícolas colombianos. Se queja Colombia de barreras sanitarias en carne, pollo y huevo. Gracias, Marcela. 9 de la mañana, 20 minutos. Entonces, son dos temas. Por un lado, aranceles. Por el otro lado, la creación de requisitos
para marcas de vehículos que se producen en Estados Unidos. Ford o Chevrolet o Jeep, por ejemplo, que hubieran tenido restricción para entrar a Colombia, dice el delegado de Estados Unidos, querían poner requisitos impuestos por la Unión Europea. Recuerde usted que la semana pasada estuvo la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, en Washington, justamente buscando una salida a esa crisis que era inminente y que logramos sortear por ahora. La resolución, la de hoy, la emite el Ministerio de Transporte. Señora ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, buenos días, ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, Néstor, muy buenos días para toda la audiencia de Blue Radio. Ministra, acá gracias. Atenta a sus inquietudes. Gracias por aceptar estos minutos para la explicación. ¿Cuál fue el motivo de la disputa? Finalmente Colombia termina diciendo, ok, aplazamos esto, después de que Estados Unidos puso el grito en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó durante estas semanas, ministra? Bueno, pasaron dos cosas, pero una que nos da los elementos jurídicos para considerar ese aplazamiento, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio nos dice si a partir del momento en que se tome ya la medida de la entrada en vigor de esos reglamentos técnicos, la superintendencia debe estar en la capacidad de certificar que efectivamente las normas pues que esos reglamentos imponen se cumplen. Y entonces dice, necesitamos más tiempo, no tenemos el personal, no tenemos las metodologías, no tenemos, digamos, los elementos necesarios para que como superintendencia podamos efectivamente certificar esos procedimientos. Entonces, esa es como la razón principal Ministra, que le da ese sustento jurídico. Esta idea de los requisitos para vehículos que entren de Estados Unidos, creo entender, arrancó en el gobierno anterior. Esto no fue idea del gobierno Petro, ¿verdad? Exactamente. O sea, estos son procesos que las sociedades vayan mejorando las condiciones para la seguridad vial, son procesos de muchos años. ¿Qué se ha demostrado en el mundo? Que aquellos países que son más exigentes en la calidad de los vehículos o de las partes de sus vehículos que tienen una incidencia en la siniestralidad vial, pues van logrando con los años, cuando van implementando ese tipo de medidas. Eso es lo que yo quisiera entender, ministra. ¿Qué clase de restricciones o de requisitos relacionados con los que hay hoy en Europa eran los que Colombia le quería poner a los vehículos que llegan de Estados Unidos? Perfecto. En esencia lo siguiente, voy a poner los ejemplos de los 3 primeros reglamentos para no irnos con todo el paquete. Los 3 primeros reglamentos eran llantas para motos, frenos para vehículos de 4 ruedas o más y llantas para vehículos de 4 ruedas o más. ¿Qué es lo que pasa? Los países en general hacen una certificación ante terceros. El que produce alguno de estos elementos ante como un Icontec de las llantas, por decir algo. Va y se certifica y esa institución dice, sí, ok, usted cumple estas normas técnicas. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos tiene sus propias instituciones que se certifican a sí mismas. Entonces, estos convenios internacionales con Naciones Unidas y otros instrumentos, a nosotros también nos obliga la ley de seguridad vial que se aprobó en años pasados. Julián Esteban, ese tipo de normas también nos imponen la necesidad de avanzar en esto. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos reglamentos? Que todos los productos que entren a Colombia en este sentido tienen que hacer una certificación ante terceros. No basta que los productos de ese país se certifiquen a sí mismos. Eso es, digamos, lo que genera este debate. Ahora, también entendemos, para que la seguridad vial funcione y esto funcione bien y tenga realmente la utilidad que debe tener, pues es necesario tener unos procesos de transición, porque como todo, si usted cambia las reglas, las condiciones abruptamente de un momento a otro, pues lo que va a hacer es generar unos traumatismos, unos conflictos, unas peleas, las empresas no van a saber dónde es que se hace ese procedimiento, etcétera. Entonces, esto es como lo que genera la presión de este momento. ¿Qué decidimos? Pues démosle un aire, démosle un tiempo para que no vayamos a armar es hasta un conflicto bilateral totalmente innecesario en este momento en que los dos países están conversando sobre el tema de aranceles, sobre el tema de comercio. Sí, es como la decisión que
que decidimos tomar. Justamente hacia allá va mi pregunta, ministra. Más allá de lo técnico, quiero preguntarle por lo político. ¿Qué tanta incidencia tiene en este aplazamiento la amenaza del Departamento de Comercio de Estados Unidos? Porque la carta es muy dura y la carta dice, si esto entra en vigencia, aténganse a las consecuencias. Venga, yo voy a tratar de interpretar, no soy experta en esos temas, pero yo lo que he visto es en la reciente política exterior de Estados Unidos, es que los primeros pronunciamientos son durísimos, ¿no? Y luego ya, creo que es como una estrategia, ¿cierto? Lo que uno entiende por allí de otros casos, es como una estrategia. Sí, la carta es dura, pero yo les cuento una cosa. En mi oficina estuvo el señor Daniel Watson, es el representante comercial de Estados Unidos para todo el hemisferio occidental. Y estuvo allá, le contamos de la situación y yo noté una actitud cordial, una actitud de escucha, de conversación y eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque pues si todos vamos a incendiar las relaciones internacionales, pues no sacamos nada. Aquí hay que tener cabeza fría, cumplir los objetivos, pero entender que estamos en un mundo como el de hoy tan globalizado. Entonces, ellos también quieren poder mirar el impacto de este tipo de medidas y estamos en esa conversación. A ver, ministra, por ejemplo, cuando usted habla sobre los 3 primeros capítulos, llantas para motos, frenos para vehículos de 4 ruedas y llantas para vehículos de 4 ruedas o más, estas son partes que también se fabrican en el país, que lo hacen empresas nacionales de autopartes como Incolvestos o todas las que están agrupados en Acolfa. ¿Nosotros también tenemos esa certificación ante terceros que ahora se le está exigiendo a los Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos unas empresas certificadoras en Colombia. Sí, digamos que ese es como los pasos que entran ahorita a regir, serían como ese tipo de pasos y sabemos que los tenemos que dar. Yo creo que eso es lo más importante en este momento de la discusión. Hay que darlos porque son medidas necesarias para proteger la vida de la gente. Por ejemplo, en el tema de motos, donde en general hemos mejorado mucho los indicadores de siniestralidad, de fallecimientos en siniestros viales y de lesionados en siniestros viales. Desde hace años venía una tendencia al alza, desde el año pasado no solo se detuvo la tendencia, sino que se redujo en 2%, y este año en globalidad estamos descendiendo como en un 5%. Eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, en el tema de motos, la situación es apremiante. Hay que hacer muchos esfuerzos porque se nos está matando la gente en las motos. Entonces, todas estas medidas contribuyen a reducir esos indicadores. Entonces, número 1, mi primer mensaje, esas medidas hay que tomarlas. Pero número 2, tomémoslas bien, que no vayamos a generar una debacle en todos los sentidos. Para la misma gente puede quedar confundida, los mismos usuarios, para las empresas, para los gobiernos, sino que hagámoslo paso a paso y que la cosa nos salga bien. Sí, ahora, ministra, ¿hasta qué punto esto lo que puede incentivar es que nos llenemos de carros viejos, que son precisamente los involucrados en la mayoría de los accidentes, porque se le ponen tate quieto a las importaciones de los Estados Unidos, se ponen más restricciones y más requisitos para traerlos de otros lados? ¿Esto no puede hacer que aumente ese parque automotor de segunda, ministra? No, lo que está generando la situación actual es que están llegando piezas de distintos tipos de vehículos que no tienen control. Ese es el problema de hoy. Y que no es un futuro, no, eso ya existe hoy. Entonces están llegando elementos puede haber unos de muy buena calidad y hay unos de muy mala calidad. Y eso a la hora de la siniestralidad tiene una incidencia muy alta. Entonces, por eso hay que tomar medidas. Yo sí estoy totalmente convencida de que hay que tomar medidas porque ahí está de por medio lo más preciado, que es la vida de la gente. Pero hagámoslo bien, eso es lo que hemos decidido. Uno no puede ser extremista, no puede ser radical en nada, hay que entender la complejidad y lo que estamos haciendo es que el proceso sea gradual y que comprenda pues las múltiples facetas que tiene esto. Hagámoslo bien, me parece una buena frase para resumir lo que está pasando en este tema de los vehículos que llegan desde Estados Unidos, para el cual el gobierno colombiano, como escuchan ustedes de boca de la ministra, ha decidido un plazo hasta septiembre. Quiere decir 6 meses de aquí a que se aclimate un poquito la decisión. Ministra Rojas, gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un feliz día.
Adiós. María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana habla de la autorización para que miembros de la fuerza pública puedan llevar su arma de dotación a sus casas como medida de protección ante posibles ataques por parte de la banda criminal El Clan del Golfo. Los comandantes de departamento de policía, los comandantes de estación donde persiste la amenaza por parte del Clan del Golfo tienen instrucciones muy claras. Primero, la vida de nuestros policías, por encima de cualquier cosa. Recordar que de ese número de personas hubo un joven policía que estaba llevando a su hijita al colegio y fue vilmente asesinado de forma cobarde. Frente a todo lo que acabo de indicar, sí hay unas medidas, el armamento para la defensa de su vida, para la defensa de la comunidad. Además, forma parte de un paquete de medidas adicionales que a partir de la instrucción a los comandantes, uno para que salvaguarden. 9 de la mañana, 31 minutos, Felipe, hablando de la relación comercial con Estados Unidos, mucha atención que el Departamento de Agricultura en Estados Unidos está vetando unos paquetes que llegan a la Florida desde Colombia, que para nosotros son muy habituales. El de todito, por ejemplo. ¿Quién no se ha comido, Felipe, cuando no puede almorzar? En contra de todo, ¿no? ¿Quién no se ha comido un de todito? Sobre todo hay un de todito que es una bolsa enorme que tiene de todo, que es buenísima el para de la rumba. Hay algo más rico que Felipe, para ver una película, porque es una mezcla de todo. Felipe, chicharrón. Defina de todito. Tiene de todo, platanito, platanito, chicharrón, papitas. De todito es una mezcla, yo no sé, Felipe, pues eso tiene... De todo lo que uno no debiera, yo. El trocipollo es diferente al de todito, es otro, ¿no? Ese es otro. No, ese es otro, yo creo. No, por eso, pero el de todito pero creo que hay trocitos, ¿no? Dentro claro, del todito. El de todito tiene papas. Chicharrones y tajaditas. Y tajaditas de maduro. Bueno, Felipe, eso es lo que tajaditas de plátano verde. Como ese de todito suele unos tener... como palitos de queso, que eso tenían otro nombre en los años 70 que saben delicioso. No, eso tiene de todo. Para ver una película, mira, estás aquí. O mientras tú estás aquí... para las rumbas grandes, la bolsa de 400 gramos son buenísimas. Bueno, Felipe, es que por eso... Total, Felipe. No eran, porque ya usted nos va a decir que ya no. Felipe, cuando usted está varado y cuando no pudo almorzar o cuando lo que sea, pues el de todito es la salvación. O una lata de atún. No, Felipe, no. En la calle. Por eso hay uno que se llama El Golpe, ¿no? Que es competencia de todito. Claro, esa es la competencia. En la calle usted no compra una lata de atún para desbararse cuando no puede almorzar. Pero un de todito, eso lo desbarata. Le da uno todo. Lo desbara. Felipe, lo desbara. Atención, porque la noticia... Y lo puede desbaratar también. También. No, un de todito nunca se da. El que ustedes están diciendo... Es que no es uno. Entonces, ¿por qué están prohibiendo en Estados Unidos? Porque tiene derivados de la carne. Y Colombia no puede exportar carne a los Estados Unidos. Tiene unas limitaciones. Entonces, la decisión que está tomando... ¿Dónde está el derivado de la carne ahí? El departamento. En el chicharrón, ¿no? En el chicharrón. En el chicharrón puede ser. En el sabor, puede porque ser. Los de toditos tienen, Felipe, una característica, o las papas fritas, que son con sabor a picante, a tocineta, a lo que sea. Pero sí tienen proteína, pero esa es la noticia. La noticia yo pensé que eso era caucho. Ahora que yo como carne cuando como de todito. Ya sabemos la próxima vez que vayan de mi dietista. Yo pensé que eso era caucho. No. Usted puede decir, Felipe, cuando lo cojan con un paquete de proteína. Dice, mire, aquí dice que tiene chicharrón, sabor a chicharrón. Entonces, pero es en serio, Felipe, el Departamento de Agricultura está vetando hoy estos productos colombianos y le hablo, estos son los snacks, las papitas fritas, los paqueticos, los platanitos, los de todito, que Colombia no puede meter a Estados Unidos productos derivados de la carne. Usted dice, pero ¿cómo va a ser ahora que unas papas fritas sean derivadas de la carne? Pues claro. Pues algo tuvieron que haber encontrado en el producto, porque ellos hacen esas, pero yo no sé si pero eso no lo puede aclarar, yo no sé si Juan Camilo, pero no sé si es el Departamento de Agricultura o el Food and Drugs Administration, esto tengo dudas. Yo creo que en este caso esto de aquí es en Departamento este caso es la FDA, de Agricultura, ¿no? sí, es Departamento de Agricultura. Sí, es la FDA, ¿no?
Por eso, pero es que la FDA es el Food and Drugs Administration. No, Felipe, esto es, le repito, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tomando la decisión que va a afectar especialmente unos mercados en donde hay colombianos. Si usted es colombiano, Felipe, y vive en Queens, en Estados Unidos, o usted es colombiano y vive en la Florida. Si usted va a Miami, a la Florida o a Nueva York, consigue de todito. Si usted se va a un pueblito perdido. Pero si yo le llevo a un amigo, pero fíjese que en esencia, me lo decomisan del aeropuerto, si le llevo a un amigo, porque a veces uno suele llevar paqueticos de Néstor, pero los que viven en el exterior les recuerda mucho el país. La primera pregunta es el recado preferido. Todo lo que lleva? Claro, hasta el de Néstor, todito. Néstor, pero en esencia es una barrera técnica a las importaciones. O sea, yo me invento lo que sea, pues ya nos inventamos que el de todito tiene carne. Sí, es un invento de una barrera técnica para oponerse a exportaciones de Colombia a Estados Unidos de estos productos y proteger de alguna manera los productores y los fabricantes norteamericanos. Pero a mí me ha llamado la atención es una cosa. ¿Usted come de todito, Aurelio? Confiéseme. No, Néstor, muy poco. Pues si me lo ofrecen por ahí en una visita, pues como, pero así que vaya al supermercado a comprarme una bolsa grande de esas, no. Pero Néstor, a mí me llamó la atención, fue una cosa. Señor, ¿qué le llamó la atención? Es que la semana pasada la doctora Rusinque, tan vehemente acá, que hasta nos criticó porque no teníamos habíamos leído una carta que supuestamente era secreta, y llega el representante de Estados Unidos, Daniel Watson, y se vuelven mansitos, sacan las rodilleras y se arrodillan. Sí, señor, cómo no, ya le aplazamos. ¿Y qué le sorprende? Dependemos, estos son todos relaciones comerciales con Estados Unidos. Claro. Vamos a Washington, Felipe, para explicar la decisión del Departamento para saber de Agricultura. Qué tipo de toditos hay, Néstor, porque si usted encuentra en la página oficial, usted se da cuenta que hay como 5 o 6 variedades de toditos. Hay uno con yuca, con yuca frita, con yuca frita, bueno. Otros que traen una papa. No sé si el mío, el barbecue, es el que trae. No, el barbecue es carne. ¿Quién produce de todito? El de todito no es Frito-Lay. PepsiCola. Frito-Lay, PepsiCo, que fue los que se quedaron con papas Margarita. Bueno, pues entonces eso es lo que no va a poder entrar. Y hay en Estados Unidos, por supuesto, donde hay colombianos, Felipe. Si hay colombianos, se venden 3, 4 productos. ¿Y dónde está la carne? ¿En qué producto? ¿En qué pedacito? Si hay colombianos, se venden 4 productos. De todito es uno, ¿cierto? O papitas fritas con sabor a barbecue. Ese es uno. Segundo producto que se vende donde hay colombianos, Felipe, colombiana. Sin duda. ¿Cierto? Sí. Tercer producto. Chocorramo. Tercer producto, chocorramo. Y cuarto producto, Felipe, frunas. Mira. Todavía. Yo no volví a ver las frunas. No, claro. Todavía hay frunas. Frunas, dícese del dulce que se come con papel. y que se queda pegado en todas partes. Sí. Oiga, la chocolatina ayer no clasifica. La chocolatina también debe estar por ahí. Sí. ¿Cuántas calzas perdió usted comiendo frunas? Eso es un buen tema. Felipe, pero son deliciosas. Son deliciosas. Felipe, es al revés. ¿Cuántos papeles me comí intentando comer unas frunas? Pues, oiga, nadie que yo conozca nunca pudo pelar una fruna. Nadie. No, es que la fruna es imposible de pelar. Y entonces usted al final, después de media hora intentando rasguñar, les faltó el truco de la nevera. Eso se mete en la nevera un ratico y sale para pintura. Decide comérsela. Bueno, me desvié, Felipe. La noticia tiene que ver con comercio, con relaciones comerciales con los Estados. Entonces tiene que ver es con el contenido cárnico y no porque sean malas para la salud. No, es la carne la causa de la prohibición. Al de todito, desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, aquí lo primero que hay que decir es que no se trata de que haya algún problema con que la gente consuma de todito. Este de todito que está levantando la alerta o elevando la alerta, concretamente la dirección es una agencia del Departamento de Agricultura, es el Servicio de Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura. La alerta le emite porque hay una violación de unos límites o una reglamentación en materia de importación. Colombia no puede exportar, dice el Servicio de Inspección de Alimentos, Colombia no puede exportar productos cárnicos a Estados Unidos. El Servicio de Inspección de Alimentos emite esta alerta para asegurar que los consumidores sepan que estos productos no deben consumirse. No se solicitó el retiro del mercado porque los productos ya no están disponibles para la compra. Y lo que dice es que emite la alerta de salud pública para las papas fritas que contienen chicharrón importadas
de la República de Colombia. Coloca en este aviso el Departamento de Agricultura unas fotos, unos anexos de cuáles son esos productos que retiraron. Esto fue en una inspección en 2 puntos de venta, unos en Florida, otros en Nueva York, pero dice que también han sido distribuidos en otros puntos de venta. El primer de todito que colocan como anexo de los que fueron retirados, el de todito, este es un multipack, el que tiene 6 paquetes de 45 gramos cada uno, el de todito azul, el que tiene chicharrón americano Jack, papas margarita y Natu Chips. El otro, también retirado, el de todito barbecue multipack, otros 6 paquetes, pero este es el que tiene sabor a barbecue, el picantico, chicharrón americano Jacks también, papas margarita y de nuevo platanitos Natu Chips. El otro es el de todito, el verde, este es el de todito Family sabor a limón, que este también tiene chicharrón americano Jacks, papas margarita, tostitos y platanitos Natu Chips, así como también el multipack de todito limón lo están retirando y están emitiendo esta alerta. Pero no solo el de todito, el popular golpe con todo, el de sabor a limón que tiene papas rizadas, platanitos también y chicharrón Fred. Son los productos que el Departamento de Agricultura, que el Servicio de Inspección de Alimentos está retirando. Allí discrimina cada uno de los productos, dice que en efecto estos elementos o estos productos fueron enviados a distribuidores en Florida y Nueva York y a otros puntos de venta en todo el país, que lo retira, recordemos, por cuenta de que Estados Unidos no puede importar productos cárnicos, Colombia no puede exportar productos cárnicos a los Estados Unidos. Aquí dice que la inspección está preocupada de que algunos de estos productos estén en las estanterías de los consumidores. Los consumidores que hayan comprado estos productos se les urge a que no los consuman. Estos productos deben ser desechados, botados o regresados a los sitios donde los compraron. Y lo que arroja, bueno, alerta de salud pública y también por cuenta de una violación en la importación. Pero a esto se suma también, con lo que ya comentaban a propósito del retiro de esa reglamentación para los vehículos estadounidenses, que iba a afectar a vehículos estadounidenses, estimada la representación comercial cerca de $700 millones al año, pues la representación comercial, el representante comercial de los Estados Unidos está emitiendo un comunicado destacando primero la visita de Daniel Watson, quien es el representante comercial para el hemisferio occidental esta semana a Colombia, y dicen: acogemos, o más bien recibimos de manera positiva el anuncio del Ministerio de Transporte de Colombia sobre un retraso en la implementación de las nuevas regulaciones que afectan a las exportaciones estadounidenses de vehículos automotores y motocicletas. Seguiremos colaborando con Colombia en esta y otras cuestiones comerciales de Estados Unidos. Es lo que dice hoy la representación comercial, destacando la determinación del Ministerio de Transporte. Recordemos que el representante comercial Jamieson Greer había enviado una muy dura carta a la ministra de Comercio, precisamente a propósito de esa reglamentación que debía entrar en vigencia el pasado 1 de mayo. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Una buena comunicación supone una buena escucha, una escucha eficaz. Escuchar lo es todo. Por eso quisiera invitarte a tener atención a quien te habla, enfocarte en él o en ella. También invitarte a abrir la mente para descubrir qué está diciendo, para saber si es verdad o no lo que dice. Hay que dar esa oportunidad. Y 3, acoger. Porque lo más importante es la persona, lo más importante es el ser, lo más importante es el corazón que late. Atención, apertura y acogida para tener una comunicación eficaz desde una escucha activa. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa. Último en Deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 44 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Una bomba lanzó el máximo accionista de la Unión Magdalena, Eduardo Dávila, contra el fútbol femenino. Lo hizo en diálogo con nuestros amigos de La Pesada del Deporte. ¿En el futuro podría volver un Unión femenino? Mientras yo esté manejando esto, no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no.
A esta declaración misógina contra las mujeres futbolistas ya le responden referentes del balompié en Colombia. Carolina Pineda, una de ellas, jugadora de Selección Colombia e histórica del América de Cali. La verdad no me sorprende las palabras de este dirigente deportivo. Me duelen, pero es una realidad y es un croquis de lo que pasa en el sector de la costa de nuestro país, donde ni siquiera en las ligas de la región están fuertes ni participan en los torneos aficionados de fútbol. Me duele por las jugadoras, me duele por las niñas de esta región del país que quieren ser futbolistas, pero también las invito a que a esas mujeres que están en la costa, esas mujeres que tienen cargos de poder, que verdaderamente hagan algo para que participen activamente para que esta situación cambie. Yo creo que en el fútbol colombiano, en Colombia, no solo hay una excusa de tema económico, también hay una excusa de tema de patriarcado y de mentalidad de algunos hombres que llevan muchos años en esto que no va a permitir la evolución del deporte, porque el fútbol femenino terminó siendo la evolución del deporte. El Unión Magdalena del señor Eduardo Dávila hace 6 años no tiene equipo femenino en el fútbol profesional en Colombia. Y la dirigencia del balompié en nuestro país aún no se pronuncia al respecto. Y vaya momento, cuando en Colombia justo se desarrolla el sudamericano sub-17 femenino en Manizales, Cali y Palmira. A propósito de este sudamericano, porque el fútbol femenino no muere, por el contrario, crece y se fortalece, hoy Colombia tendrá su segunda salida. Hoy el rival será Venezuela, tras el empate en el debut 2-2 frente a Argentina. Isabela Tejada, arquera de Colombia, y sus reflexiones de cara a este segundo examen. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas y vamos a mejorar eso, y son casitas puntuales, cosas individuales, cosas pequeñas, y las vamos a mejorar. Hoy Colombia, Venezuela, desde las 6:50 de la tarde en la señal del Gol Caracol HD2 y a través de nuestra aplicación Ditu, completamente gratis. En la liga masculina, la Betplay, no para Dairo y no para el Once Caldas. El as goleador del Blanco sigue en sintonía con los arcorrivales. Gol 359 de Dairo Moreno, que ya le toma 8 de ventaja a Falcao García en la puja por la corona como máximo goleador histórico de Colombia. Algo que destaca y aplaude con asombro su técnico Hernán Darío Herrera. A ver, lo de Dairo, yo creo que con el médico y todo el cuerpo técnico nos tiene impresionado, la verdad. Parece un joven de 30 años, 25 años, en la forma como corre, la forma como defiende. Entonces yo creo que uno se siente muy contento en estos momentos con Dairo. Entonces esperemos que siga así, que siga triunfando, y aunque otras personas no lo valoran, pero nosotros sí lo valoramos mucho acá. Lo dice usted, yo no. La contrapregunta fue Néstor Lorenzo a la frase de que hay otros que no lo valoran. Bueno, el tema sigue, la polémica sigue en la mesa. Lo cierto es que el Once finalmente ganó 2-1 ante el Envigado y ahora lo posiciona octavo en la tabla de la liga y en zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Sepúlveda sizzles. Guzmán gets a piece, but it scorches the strings. Cruz Azul have the edge, and perhaps on the verge of a ninth trip. La llamada máquina cementera, el Cruz Azul de México, se aseguró en la final de la CONCACAF Champions Cup. Dos colombianos, Kevin Mier y Miller Dita, hacen parte de la gesta mexicana del Cruz Azul, que superó a los Tigres en la semifinal 1-0. Al final del juego, el arquero Nahuel Guzmán de Tigres elogió al arquero colombiano Kevin Mier, su rival y colega en esta semifinal. Gracias por atreverte a todo lo que haces. Felicito de tener mucho huevo, mucha personalidad, no cambies. Bueno, lindas palabras de colega a colega en el arco del fútbol mexicano. Ahora Cruz Azul se medirá al Vancouver Whitecaps, que eliminó al Inter Miami de Messi en la finalísima de la llamada Conca Champions. They're on the defensive, but the ball is threaded through to Bruno Fernandes, and Bruno Fernandes goes through to score, right-footed, a double for the Manchester United captain. Bruno Fernández y sus 2 goles fueron vitales para la victoria del Manchester United de 3-0 ante el Athletic Club en la ida de la semifinal de la Liga Europa. El United toca la puerta de la final de la Europa League tras la gesta en la cancha del San Mamés, la casa del equipo de Bilbao. Duro golpe al fútbol español, que ahora tendrá que remontar ese 3-0 en la vuelta en Old Trafford, casa de los llamados Diablos Rojos de Inglaterra.
Thompson digging in defensively. 8 seconds. Brunson stops on a dime. Launches. Oh, yeah! Jalen Brunson buries it. Knicks lead by 3. El héroe de la noche en la NBA, Jalen Brunson, con este lanzamiento triple que selló la victoria de los Knicks ante los Pistons. Una cesta que vale para ganar la serie de los playoffs por parte del quinteto neoyorquino. 4-2 y pasabordo a la semifinal del mejor baloncesto del mundo. La fiesta continúa porque los Clippers también derrotaron 111-105 a los Nuggets, igualando esta serie 3-3. Y hoy será el sexto juego de los Warriors frente a los Rockets, una serie que está 3-2 arriba para el quinteto de Stephen Curry y compañía, los de Golden State. Con las emociones del mejor baloncesto del mundo cerramos la información deportiva. 9:50 a esta hora en Mañanas Blue. El brote de fiebre amarilla no solo tiene en alerta a Colombia. A partir del 12 de mayo, es decir, en 10 días, Ecuador exigirá a los viajeros, ya sea terrestres, aéreos o marítimos, que lleguen al país desde Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, el carnet de vacunación contra fiebre amarilla con vacuna aplicada como mínimo 10 días antes de entrar a Ecuador. Es que, así como en Colombia, Ecuador también tiene un brote de fiebre amarilla en departamentos fronterizos con nuestro país y también es una medida tomada por los altos índices de contagio reportados en regiones amazónicas de Perú, Bolivia y Brasil. La vacuna será obligatoria no solo para los ciudadanos de estos países mencionados, para cualquier persona, no importa la nacionalidad, incluidos los propios ecuatorianos que hayan permanecido más de 10 días en las zonas afectadas por el brote. Y es que exigir la vacunación tiene una explicación. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de casos de fiebre amarilla en humanos registrados en 2024 y lo que va de 2025 en toda América Latina no tenían vacuna, y eso complicó su cuadro clínico. El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, hace un llamado a la comunidad para que brinde información que permita la captura de miembros del Clan del Golfo. Persiste una amenaza criminal por parte de estos delincuentes terroristas que asesinan a nuestros policías, pero que nosotros, como Policía Nacional, con las capacidades institucionales, vamos a enfrentarlos contundentemente para evitar que siga sucediendo esto, pero también recuperar la tranquilidad. El llamado, Néstor, 1, a la sociedad, 2, a esas comunidades. A propósito, y lo dije anteriormente, nos está llegando mucha información y esa información está siendo valorada y por eso lo que indique más de 100 capturas. En el marco de todo lo anterior, fusiles, armas cortas, es decir, allanamientos, toda una capacidad institucional e interinstitucional de cara a enfrentar este fenómeno y a estos criminales que tanto agobian en algunos sectores del país. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente termina relacionando la muerte o el asesinato del señor Peña, un líder de su movimiento Colombia Humana, con los parlamentarios que hundieron la reforma laboral y diciendo que son parlamentarios que tienen las manos manchadas de sangre. Obviamente le contestan ellos y hay una gran pelea política esta mañana. También hubo ataques a Paloma Valencia por la historia de su abuelo, Guillermo León Valencia. Les dijo traidoras a Catherine Miranda y a Catherine Jubinao en un discurso que habló de absolutamente todo, de libertad o muerte, que fue la otra amenaza que tuvo que salir a explicar después en su red social, en Twitter, el presidente diciendo que se refería no a la muerte de colombianos, sino que... Su amigo Eduardo Dávila, el presidente de la Unión Magdalena Ricardo, responde lo siguiente. A ver, no es mi amigo, sé quién es Eduardo Dávila, claramente. Bueno, su amigo, padre Linero. Sí, Eduardo, claro que conozco a Eduardo hace mucho tiempo. Le pido si quiere aclarar ese tema de que el fútbol no es para mujeres, que me parece una frase desafortunada, arcaica. No, bueno, troglodita. Sí, de acuerdo.
que él lo que dijo es que el fútbol es un deporte para hombres, no para mujeres. Teniendo en cuenta el éxito del fútbol femenino, le digo, yo creo que vale la pena explicarlo. Responde, ahora no, señor, estoy por fuera. Mi opinión es esa y me tiene sin cuidado lo que digan. Esa es mi posición. No aclara que oscurece. No, pues fuera de eso, de una soberbia. Salimos a deber. Ese tema de que el fútbol es para hombres y no es para mujeres. No, es una equivocación. Sin duda es una equivocación, Néstor, pero es contraevidente, padre, porque hoy en día hay fútbol femenino mundiales, olímpicos, suramericanos. En Colombia estamos en este momento en un evento internacional, Ricardo, de Suramericano sub-17, tuvimos Copa América, tuvimos Mundial sub-20, es decir, por hablar en Colombia. Mire, hace un par de días, Deloitte ha sacado un reporte del crecimiento del fútbol femenino mundial en 2025 y es el más alto en los últimos 4 años. Un 240% se proyecta en cuanto a cifras se refiere, y se habla puntualmente de escuche bien, la no despreciable cifra de 2.350 millones de dólares, que según el informe económico del gabinete Deloitte, generará el fútbol femenino este año. Bueno, él puede decir, yo no participo en el negocio del fútbol femenino, que me parece que es legítimo, padre. Claro, de hecho el Unión Magdalena no tiene equipo femenino. Hace 6 años, padre. Pero utilizar su posición de poder para decidir hasta dónde van las mujeres es lo que me parece que ahí se equivoca. Sin duda yo creo que se equivoca. Es su opinión, pero yo particularmente creo que no es acertada. Creo que es una equivocación decir eso, porque yo creo Alberto, que no hay roles. Subcampeonas de la Copa América Femenina en 2010, 2014 y 2022. Participación en Juegos Olímpicos y además con grandes presencias en este certamen en 2012, 2016 y recién en París 2024. Campeonas en 2009 y subcampeonas en 2005 de los bolivarianos. Medalla de oro en 2019 y subcampeonas en el 2015 de los panamericanos. Clasificación a las Copas Mundiales Femeninas en todas sus categorías en los últimos 12 años. Es decir, eso a nivel internacional es la rampa de proyección, y hoy por hoy, Néstor y oyentes, con jugadoras como Mayra Ramírez, campeona de la Liga británica, de la Premier inglesa, hace tan solo un par de días, con Linda Caicedo como el gran símbolo del fútbol femenino colombiano en el Real Madrid, mediática, que ha recibido una cantidad de premios internacionales. Es un absurdo. Que hay un deporte solo para hombres y un deporte solo para mujeres. Se equivoca. 8 de la mañana, 57 minutos. Está comenzando una buena semana para el presidente Gustavo Petro, o terminando, corrijo. Aunque hoy parece el lunes. Aunque hoy me parece el lunes, digo, es viernes, está terminando la semana. La buena noticia que recibe el presidente es la encuesta de Inbamer, la bimensual, que habla del crecimiento de su imagen. Quiere decir, el presidente está haciendo una estrategia, desarrollando, que seguramente no le gusta a una parte del país, pero que le da resultados. El presidente tiene una imagen favorable, una aprobación de su gobierno que sube 5 puntos, una medición que es bimensual. Camila Carvajal. Sí, señor, esta es la Inbamer Poll número 166, es de abril, se corrió del 21 al 27 de abril y se hicieron 1.400 encuestas. Vamos por partes, porque usted tiene razón, hay aquí un buen resultado en parte para el presidente Gustavo Petro. A la pregunta, en general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? De las respuestas, se cree que el 21% cree que las cosas están mejorando. Ese indicador en la encuesta anterior, que es de febrero, era del 24%. Empeorando en esta encuesta está en el 66%, prácticamente estable, porque la medición anterior era 67%. Sobre los problemas, al preguntarle a los colombianos encuestados cuál es el principal problema que hoy tiene Colombia, en primer lugar está orden público, se mantiene, seguido de desempleo y economía, y en tercer lugar la mala función del gobierno y el sistema político. Pero llegamos a la que puede ser, Néstor, el titular de la encuesta. La pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Aquí hay un cambio para el presidente de la República. Lo aprueba el 37%, en abril estaba en 32%, y la desaprobación
cayó al 57%, estaba en 63%. Este resultado está explicado cuando uno lo ve por regiones al crecimiento de la aprobación del mandatario básicamente en 3 regiones, en Bogotá, también en Bucaramanga y en el Caribe colombiano en Barranquilla. Por ejemplo, en Barranquilla pasó de tener una aprobación del 37% al 45%. En Bucaramanga estaba en 19, llegó a 27, y en Bogotá estaba en 33, llegó a 39%. Estables los números en Cartagena, Cali e incluso en Medellín, donde tiene una caída en la desaprobación, pero es una caída menor. Ahí se puede explicar el cambio en la imagen, en la aprobación del presidente Gustavo Petro en su gestión como mandatario de los colombianos, que coincide además, Néstor, con la pregunta de las reformas, esas que sigue promoviendo el presidente Gustavo Petro y que son la bandera incluso de lo que pasó ayer en Colombia a propósito del 1 de mayo. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro? De acuerdo, 38%. En febrero esta misma pregunta tenía un 32% de aprobación. En desacuerdo cae al 56%, estaba en 60%. En general hay un cambio también en el respaldo que tiene el presidente a propósito de eso, de las reformas sociales que sigue impulsando. Por último, 2 datos finales. El presidente sale con buenos números, le mejoran en esta encuesta Inbamer Poll del